Bueno, el tema que a continuación vamos a presentar es el de caninos retenidos. Normalmente en la ortodoncia y tradicionalmente se habla de caninos retenidos. No sé por qué, porque cualquier pieza es susceptible de retención. Aquí tenemos este cráneo prehispánico y vean, casualmente las piezas retenidas son centrales. Y si vemos aquí este collage de radiografías, yo les preguntaría que aquí arriba qué piezas ven retenidas. Aquí son caninos, pero aquí es primer premolar. Aquí es un canino más un premolar más un mesiodent. Aquí es un segundo molar. Aquí es un primer premolar. Aquí es un lateral y un canino. Aquí son 3 molares más 2 premolares. Aquí vean, la retención es de un 5 más un 5 más un 3 más un 3. Aquí es un primer premolar y aquí son caninos. Entonces, después de ver rápidamente este collage, más bien la plática se deba de llamar de órganos dentarios retenidos. ¿Sí? Órganos dentarios retenidos. Esta plática se dio en el Colegio de Cirujanos Dentistas en el año de 2012. Una invitación para hablar específicamente de puras piezas retenidas. Y efectivamente ustedes ven aquí una radiografía de 3D con múltiples órganos dentarios retenidos. Entonces quiere decir que lo primero que tenemos que aclarar es la nomenclatura de qué entiende uno por incluido, qué entiende uno por ectópico, qué entiende uno por una retención y qué entiende uno por un impacto. Entonces aquí en esta radiografía, que es la que de rutina se pide para valorar a los pacientes ortodónticamente, vemos dientes, ¿qué? Dientes incluidos. Quiere decir que el nombre de inclusión es la etapa por la que pasan todos los dientes desde su formación en crita hasta alcanzar su oclusión, pasan por un periodo normal de inclusión. Entonces quiere decir que si yo hablo de una radiografía que veo puros dientes incluidos, quiere decir que estoy hablando de lo normal. ¿Qué significa el término ectópico? Ecto significa fuera de lugar, entonces quiere decir que dientes que erupcionan fuera de su lugar y es una patología de las piezas. Aquí llamamos retenido, es un diente que habiendo ya pasado su época normal de erupción, no aparecen en boca por diferentes causas. Ya estamos hablando de otra patología dental. Y un diente impactado es aquel que habiendo estado ya en oclusión, vía traumática, se vuelve a su lugar de origen, o sea, se impacta, se clava, vía traumatismo. Entonces quiere decir que esto es lo primero que tenemos que aclarar. Inclusión es normal y estos 3 términos, ectópico, retenido e impactado, son patologías de los órganos dentarios. Entonces quiere decir que si yo les preguntase que aquí de qué hablaríamos, estamos hablando de una pieza retenida. ¿Por qué? Porque vemos que ya formó su ápice. Y vamos a recordarles que las piezas emergen a la boca con 3/4 de raíz. Entonces si yo veo que ya cerró el ápice, ya es una retención dentaria. ¿Qué nos ayuda a decir que es una retención? Bueno, que ya hay un tercer molar formado, que ya están cerrados los ápices del primer molar. De este lado, ¿qué observamos? Si vemos ya los ápices cerrados, que los ápices se cierran 3 años después de su aparición en boca, quiere decir que estamos hablando de que este canino, por lo que vemos en los dientes vecinos, es un diente ectópico y retenido. Aquí de qué estaríamos hablando, si ya vemos que los terceros molares, los 3 molares ya tienen las raíces cerradas, estamos hablando de piezas retenidas. Y si los 2 premolares salen antes que estos,
Estamos hablando de retenciones dentarias desde los 2 premolares más los 3 molares. Aquí que observamos un tercer molar retenido, y aquí que observamos un primer premolar también retenido. ¿Por qué retenido? Porque ya está formada toda la raíz. Entonces quiere decir que para poder darle nombre a las piezas hay que observar todo lo que hay a su alrededor, las cámaras pulpares, el cierre de los ápices vecinos, ¿verdad? Los desgastes dentarios, el tamaño de las cámaras pulpares, y todo eso nos va a ayudar a calcular la edad y en base a la edad poderle darle nombre a la patología dental. Ejemplo, aquí vemos, yo no veo si tiene raíz o no, si está formada o no, pero es que se trata de un diente de un adulto. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy viendo la cara mesial de un tercer molar, estoy viendo cámaras pulpares pequeñas, pues yo sé que es una pieza retenida. De este lado derecho, aunque vemos un canino temporal, lo vemos abrasionado, vemos las cámaras pulpares de los centrales ya muy pequeñitas, entonces ya es un agente de edad, la compactación del hueso, entonces sabemos que es una pieza retenida. Si hablásemos de los factores etiológicos, sabemos, como en muchos casos, que el 80% es genético y heredado, y los podemos dividir en factores generalizados, que incluyen los factores endócrinos, y los localizados, que son en este caso los más abundantes como factores etiológicos de las retenciones. Ejemplo de ellos, tenemos una discrepancia en el tamaño de los dientes y longitud en el arco, retención prolongada o pérdida temprana del canino temporal, la posición anormal del germen dental, la presencia de una hendidura alveolar, las anquilosis, la formación quística neoplástica, dilaceraciones radiculares de origen iatrogénico y estado idiopático sin causa aparente. Entonces vean que hay gran cantidad de factores etiológicos, pero localizados, o sea, dentro de la cavidad bucal, que son precursores de las retenciones dentarias. Entonces quiere decir que cualquier pieza es susceptible de retención, y tendremos que observar además en qué maloclusión está esa pieza retenida, si es un caso que consideramos de extracciones o no extracciones, para poder hablar de qué es lo que vamos a hacer si es que hallamos esas piezas retenidas. Si ya empezamos a hablar de las causas de la retención, aquí hablaríamos, vemos que los ápices están abiertos. Luego este diente, por la edad es un diente incluido, pero por la condición ya es un diente retenido porque no tiene espacio. Entonces es un diente incluido para decir que está normal, pero ya retenido por la causa falta de espacio. Este canino es un diente incluido, aunque yo no veo el ápice, pero veo los de los ápices juntos, y que este es incluido y que tiene su espacio y que viene normal. Yo aquí veo un diente incluido, porque vean que los ápices están abiertos, pero retenido porque ya hay un diente anquilosado, un molar residuo anquilosado, que está haciendo que este diente se retenga. En esta otra estamos viendo una pieza retenida porque ya tiene su ápice completo. La causa, un odontoma, o sea, múltiples órganos dentarios que hicieron que se desviara de su erupción normal. Entonces ya estamos hablando de la etiología de las piezas retenidas. Aquí, si ya vemos el arco de abajo con 4 piezas, ya debería de estar pues mínimo los 2 centrales y los 2 laterales. Entonces ya sospechamos aquí por la cronología de la erupción que hay retenciones dentarias. En esta boca, que ya es de un adulto, ¿qué nos dice la presencia de un diente temporal? Pues de que donde está el diente de adulto posiblemente está retenido. Aquí que observamos, vemos
un canino, que aquí empiezan los errores. Ah, es un canino que es un canino transpuesto, no es ectópico, transpuesto porque todo él se formó entre dos dientes que no le corresponde. Entonces esto ya no es ectópico, es un diente transpuesto, ¿sí?, entre los premolares. Aquí que observamos, aquí observamos que ya están los dientes inferiores, que hay un lateral, y aquí hay un central, un lateral, y que aquí está el problema, una pieza retenida, quizá por la presencia de un mesiodente. Aquí que vemos un canino equilibrista, ¿no? Pero exactamente formado y vertical arriba del primer premolar, exactamente en contacto con el ápice. Ya lo vieron aquí. Si nosotros hablásemos de la prevalencia de las piezas retenidas, hay muchas tablas de acuerdo a diferentes autores de diferentes países. Esta, por ejemplo, del doctor Bertens-Sininsky, dice, y yo creo que todos estamos de acuerdo, en que el tercer molar inferior es la principal retención en su país, y habla de un 35%, y que después el segundo diente candidato a la retención es el canino superior, cuando aquí todo el mundo se iría al tercer molar superior, y que después vean el tercer molar superior en un porcentaje muy bajo, después segundos premolares inferiores y después el canino inferior. ¿Y dónde están aquí los centrales? Que en nuestro medio, cuando menos, es muy frecuente la retención de los centrales superiores. Entonces esta tabla no es representativo y es diferente de acuerdo a los lugares donde se ejerce. Esta, por ejemplo, es del doctor Mateos y colaboradores en la Universidad Autónoma de Baja California, en los que vean la incidencia de las retenciones de los terceros molares, el 79%, enseguida le seguirían los terceros molares superiores, y vean en qué porcentaje tan bajo el canino superior, después el premolar inferior, después el premolar maxilar y caninos inferiores. ¿Dónde aparecen aquí los centrales? Para nada, ¿sí? Entonces quiere decir que es diferente. Acerca del canino, vamos a recordarles que comienza su calcificación a los 4 o 5 meses post nacimiento, tanto los superiores como los inferiores, que erupcionan los superiores, es la última pieza en erupcionar alrededor de los 12 o 13 años, y que los inferiores alrededor de los 9 o 10 años, y que todos los dientes completan su raíz 3 años después de su aparición en boca. Una vez que aparecieron en boca, 3 años después, están cerrándose los ápices. Entonces, todo esto es importante para poder saber de qué estamos hablando. Martín de Well dice, alerta, y dice que los caninos superiores atraviesan por el periodo más largo de desarrollo y poseen la trayectoria más prolongada y sinuosa desde su punto de formación al costado de la fosa piriforme hasta que alcanza su oclusión completa. Entonces vean este cráneo de un niño de abajo de 6 años de edad, como es impresionante. Decíamos que a la edad de 3 años ya hay formados 28 dientes de adulto. 28 dientes de adulto en esta boquita, haciendo fila para poder aparecer en boca. Entonces que la naturaleza lo que hace es formar los dientes en diferentes alturas y diferentes planos de profundidad. Vean el canino, ¿dónde está? A un lado de la fosa nasal, junto con el central, el lateral, centros dos y más atrás. Vean los caninos inferiores, donde se forman en el borde inferior de la mandíbula, y los otros estacionados como en batería, que es la única manera de que puedan estar en una boca pequeñita y que las características del crecimiento y desarrollo van a hacer que tengan o no espacio para todos estos dientes a futuro. Su raíz fuerte y larga, dice, indica una unidad principal en la arcada dental. El canino es un factor final para completar la forma de arco. Estéticamente guarda una posición estratégica en el ángulo del arco para el mantenimiento de la armonía y la simetría de la relación oclusal. Y vean muchas bocas como es cierto. Eso no está a discusión
ni está en duda, que son importantes para la función, para las famosas desoclusiones caninas. Nadie lo niega. Pero yo les preguntaría si estos caninos reúnen esas condiciones. ¿Estos caninos reúnen esas condiciones? ¿Estos igual? Entonces quiere decir que los caninos, cuando están como Dios manda, reúnen todas las características que acabamos de mencionar. Pero cuando no es así, entonces algo tendremos que hacer con estas bocas para poderlas hacer que funcionen y que se conviertan de patológicas a orgánicas. Y vean, es obvio que aquí los caninos distan mucho de estar como lo dice la literatura, porque a veces los ortodoncistas somos muy criticados porque ponemos caninos en posición de laterales, o en posición de centrales, o en posición de premolares, porque algo tenemos que hacer para corregir estas bocas, no las podemos dejar así. Entonces, para ello vamos a hablar de la clasificación de los caninos retenidos, porque de acuerdo a cómo los clasificamos, que es describirlos por sus características en boca, es que vamos a hacer como para poderlos arreglar, qué tipo de terapia vamos a hacer para poderlos arreglar. Entonces, la primera clasificación que se les da es de acuerdo a su localización, esto es, si están en un maxilar, y si ese maxilar es dentado o desdentado, si están en una mandíbula, si esta mandíbula es dentada o desdentada. Entonces aquí tenemos un canino en un maxilar dentado. ¿Qué características? Si los ápices ya están cerrados, pues ya hablamos de un canino retenido en un maxilar dentado. Pero situación muy diferente la que estamos viendo aquí. Ya pulpas anacróticas, pacientes con muchas faltas de órganos dentarios, vemos una pieza retenida en un maxilar parcialmente desdentado. Aquí abajo vemos un diente ya retenido en una mandíbula dentada. Entonces, la primera descripción que se les da es en qué hueso y si tienen órganos dentarios o no, o si están completos o no. La segunda clasificación que se les da es de acuerdo a su localización en las arcadas dentarias, esto es, si vienen por palatino o vienen por vestibular. Entonces, por la edad sabemos que se trata de un canino que incluido, pero por la posición es un canino incluido y ectópico porque está saliendo afuera en un lugar donde no le corresponde, y eso entonces es un canino incluido pero ectópico. Abajo que tenemos un canino retenido y transpuesto, porque vean que este es un central y este es un lateral, está entre los dos, es una pieza transpuesta, ¿sí? Y que viene por el paladar y aquí viene por vestibular. Entonces, quiere decir que tenemos que ir agregando todas las clasificaciones. Es un canino incluido ectópico en un maxilar dentado. Aquí es una pieza transpuesta en un maxilar dentado por palatino. La tercera clasificación que se les da es de acuerdo al número de caninos retenidos, si son unilaterales o si son bilaterales. Aquí vemos ápices a punto de cerrarse. Estamos hablando aquí de dos caninos incluidos ectópicos, porque por la dirección ya no van a salir, están pegando en los ápices. Los dos caninos incluidos por la edad, ectópicos por la posición en un maxilar dentado, bilaterales. Aquí de qué se trata, si ya vemos que su homólogo ya está en boca o que está saliendo, vemos que es un canino, si ya vemos que la raíz está completa, una pieza retenida por la posición ectópica. Entonces es un canino retenido ectópico en un maxilar dentado unilateral. Aquí hablamos y tenemos que darnos cuenta qué es lo anormal aquí. Este canino se ve bien, pero aquí el problema es el central, que es un central, vean, ya está central y lateral, y aquí está el otro lateral antes que el central. Entonces este diente ya es un diente retenido, que es un central retenido
en un maxilar dentado por vestibular o por palatino unilateral. Pero también hay aquí un problema. Vean, el canino está arriba de su canino temporal. Vean aquí dónde está el canino temporal y dónde está erupcionando ya el otro. Pues ya viene ectópico entre lateral y central. Entonces ya es un diente que, aunque está incluido por la edad y porque tiene los ápices abiertos, por la posición ya es ectópico. Ya es una patología que hay que tener cuidado. Y aquí vemos que esto es normal. No lo mencionamos. La cuarta clasificación que se les da es de acuerdo al grado de penetración del diente en los tejidos. Esto es si es intraóseo o si es subgingival. Pues todo tenemos que ir agregando. Entonces quedamos que es, si ya están cerrados los ápices, es una pieza retenida en un maxilar dentado por bucal o por vestibular intraóseo. Este, que ya también tiene el ápice cerrado, es un canino retenido en un maxilar dentado por bucal o por vestibular unilateral subgingival. Bueno, la manera de como lo estoy describiendo, pues es muy fácil decir, pues mira, quítale la encía y por gravedad van a caer, porque la manera de como lo estoy describiendo hace que sea una posición benévola. La quinta clasificación que se les da es de acuerdo a la dirección de su eje. Esto es, si es horizontal normal, horizontal invertido, vertical normal, vertical invertido, mesio angular, listo angular, palato angular, vestíbulo angular. Entonces, aquí vemos este diente, vemos que es un canino retenido en una mandíbula dentada por bucal o por vestibular unilateral intraóseo normal, horizontal normal. Caray, entonces aquí ya empieza a haber problemas por la posición horizontal. Aquí vemos una pieza retenida en un maxilar dentado por bucal o por vestibular unilateral intraóseo vertical invertido. Pues que se suene el paciente para que lo eche por fosas nasales, ¿no? Aquí que vemos una pieza retenida también en un maxilar dentado por vestibular o por bucal unilateral intraóseo vertical invertido. De este canino, que es un canino retenido ectópico por la dirección en un maxilar dentado por bucal o por vestibular unilateral mesio angulado. Aquí arriba, ¿cómo describiríamos este diente? Es un diente incluido, pero ya retenido. Aquí la causa, un diente anquilosado, pero si lo seguimos describiendo en un maxilar dentado por bucal o por vestibular unilateral intraóseo disto angular. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un central retenido en un maxilar dentado por vestibular o por bucal unilateral intraóseo, nos está viendo a nosotros, o sea, invertido en la arcada, ¿sí? Lo que estamos viendo es el borde incisal y la corona. Y la última clasificación que se les da es de acuerdo a su localización. Si está lejos de la arcada, cerca de la arcada, transversal a la arcada o fuera de la arcada. Entonces aquí, ¿cómo estaríamos clasificando este canino? Como un canino retenido en una mandíbula dentada por bucal o por vestibular unilateral intraóseo horizontal normal, pero lejos de la arcada.
la manera como se los acabo de describir, decimos es un diente perdido. Entonces aquí tenemos que observar qué es la patología. Vemos muchas cosas que son dientes incluidos y están normales, pero aquí es donde está el problema. El problema está para la erupción de ¿qué diente? Del central. Entonces aquí hay un central ya retenido, porque el homólogo, vean que ya está en oclusión. Entonces un central retenido en un maxilar dentado por vestibular o por bucal, unilateral, intraóseo, vertical normal y cerca de la arcada. Oye, ¿cuál crees que sea la causa? Un mesiodén. Pues mira, quita el mesiodén y dale tiempo. Diferente situación, la de la problemática en esta panorámica. Aquí el problema está en este central, vean hasta dónde está, en el piso de fosas nasales. Entonces un central en un retenido en un maxilar dentado por bucal o por vestibular, unilateral, intraóseo, transverso a la arcada y lejos de la arcada. Causa un mesiodén. ¿Vieron en qué ratitos cuántos centrales salieron? En ninguna de las clasificaciones que vimos están los centrales. Y nosotros si hiciésemos una tabla de retención, yo creo que después de los terceros molares y antes que los caninos estarían los centrados cuando menos en nuestro medio. Aquí que observamos un premolar, vean ya con el ápice formado, ya es una retención. Vemos además el canino, entonces aquí hay dos retenciones. No, este es canino, este es un lateral. Entonces un lateral y un primer premolar retenidos en una mandíbula dentada, que vienen por bucal o por vestibular, que son unilaterales, o en este caso son dos dientes. Este es subgingival, o ya está fuera de la arcada, este quizás subgingival, verticales normales cerca de la arcada. Caray, es muy bueno el pronóstico de estos dientes, porque están ahí, nada más esperando a que alguien les dé la mano para poderlos sacar. Vamos a parar aquí para hacer otra cápsula que no se nos haga tan pesado